Bienvenidos una vez más a tu canal, Leyendas de la Biblia. Hoy contaremos la historia de José, el soñador. José era uno de los 12 hijos de Jacob y, según dice la Biblia, el favorito de su padre. Cuando José tenía 17 años de edad, su padre le regaló una túnica de colores. Los hermanos ya estaban resentidos con él debido a que José le contaba a su padre las cosas malas que ellos hacían. La túnica vino a aumentar el rencor en ellos. Como si fuera poco, José tenía un don especial. Dios le revelaba a través de sueños cosas que sucederían en el futuro. Los sueños proféticos de José. Encontramos la historia bíblica sobre José en el libro de Génesis capítulo 30, versículo 22 y 24, capítulos 37, versículo 39 al 50. En su juventud, José tuvo dos sueños relacionados con él y su familia y decidió contarlos. En el primer sueño él se vio en el campo junto con sus hermanos atando gavillas con junto de ramas. De repente, su gavilla se levantó muy recta mientras que las gavillas de sus hermanos se inclinaban frente a la suya. En el segundo sueño José vio el sol, la luna y 11 estrellas, que representaban a sus padres y sus hermanos, inclinándose ante él. Como es de esperar, ninguno de los dos sueños le sentó bien a sus hermanos. El enojo y la envidia crecieron en sus corazones, así que comenzaron a tramar la forma de deshacerse de José. Su padre, sin embargo, reflexionaba sobre esos sueños. La realidad es que ambos sueños venían de Dios y hablaban de algo que llegó a cumplirse con el pasar de los años. Luego de soportar muchos pesares e injusticias, José llegó a ser alguien muy importante y toda su familia tuvo que inclinarse ante él. En una ocasión, los hermanos de José estaban en otro lugar apacentando las ovejas. Jacob, el papá, envió a José a ver si sus hermanos y el rebaño estaban bien. Cuando los hermanos vieron a José el soñador, como le llamaban, de lejos, vestido con su túnica de colores, comenzaron a tramar un plan. Querían deshacerse de él. Génesis 37 del 12 al 36. La idea original era bastante macabra, lo cual nos revela la condición del corazón de algunos de sus hermanos. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan sus sueños. Génesis 37, versículo 19 y 20. Sin embargo, Rubén, el hermano mayor, se opuso a que le hicieran daño a José. Él propuso que lo arrojaran a una cisterna y lo dejaran allí. En realidad, su plan era venir luego a rescatar a su hermano y llevarlo de vuelta a casa, con vida. Pero el plan tomó un giro inesperado cuando los otros hermanos vieron una caravana de mercaderes madianitas que se dirigía a Egipto. Judá, uno de los hermanos, sugirió no matar a José, sino venderlo, y así lo hicieron. Así fue como José se encontró vendido como esclavo y camino a Egipto. Los hermanos tomaron la túnica de colores de José y la empaparon con sangre de cabrito. Al llegar a casa le hicieron creer a su papá, Jacob, que José había muerto devorado por un animal salvaje. Por su parte, los madianitas al llegar a Egipto, vendieron a José por segunda vez. Allí lo compró un funcionario de Faraón y capitán de la guardia llamado Potifar. José comenzó a trabajar para él y todo lo que hacía salía bien, algo que no pasó desapercibido. Por esta razón, Potifar decidió nombrar a José mayordomo de su casa y administrador de sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. La bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Génesis 39, versículo 5. La casa prosperaba y todos estaban contentos. Lo único que Potifar no compartía con José era, obviamente, su mujer. Por desgracia, la mujer de Potifar se antojó con seducir a José y ahí comenzaron los problemas. José no cedía al acoso y ella lo resentía. Un día, cuando todos los que trabajaban en la casa estaban en otro lugar, la mujer aprovechó para acercarse a José y agarrarlo por la ropa. Él salió corriendo porque tenía temor de Dios y porque no quería causar pesar a Potifar. Al salir corriendo dejó su manto en las manos de la mujer.
Ella, despechada, decidió contar la historia a su manera. Llamó a los siervos de la casa gritando y les enseñó el manto de José diciendo que él había intentado aprovecharse de ella. Cuando el marido llegó, ella le contó la misma historia y él, enfurecido, mandó que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. La Biblia dice en Génesis 39, versículo 20 y 21 que aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. José se ganó con facilidad la confianza del guardia de la cárcel y éste lo puso como encargado de todos los prisioneros y de todo lo que se hacía allí. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Génesis 39, versículo 23. Una vez más, tal y como había sucedido con Potifar, José vio cómo Dios le daba gracia ante los ojos de la persona encargada. Luego de un tiempo, el faraón se enojó con dos de sus funcionarios, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Los envió a prisión, a la misma cárcel donde estaba José. Una noche, tanto el copero como el panadero tuvieron un sueño. Por la mañana, José los notó algo inquietos y les preguntó qué les pasaba. Ellos le confesaron que habían tenido dos sueños y que no encontraban a nadie que pudiera decirles el significado de estos. José les contestó lleno de confianza en Dios. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Génesis 40 en 8. El primero en relatar su sueño fue el jefe de los coperos. Él vio en su sueño una vid con 3 ramas que comenzó a florecer y produjo uvas. Se vio a sí mismo sosteniendo la copa del faraón, exprimiendo uvas antes de entregar la copa a su jefe. José le dijo que el sueño significaba que en 3 días el copero sería indultado y volvería a su trabajo anterior como copero del faraón. José aprovechó para pedirle al jefe de los coperos que cuando regresara a su trabajo, se acordara de él. Su deseo era que intercediera por él ante el faraón. Quizás así el faraón mostraría misericordia al darse cuenta de que había sido injusto con José y le permitiría salir de la cárcel. El sueño del jefe de panaderos. Cuando el jefe de los panaderos vio que la interpretación para el copero era positiva, se llenó de valor y le contó su sueño a José. En el sueño, él se había visto con 3 canastas de pan sobre su cabeza. En la canasta de arriba había un gran surtido de repostería, pero las aves venían y se comían lo que había en las canastas. José le dijo que en 3 días el faraón lo mandaría a decapitar colgándole de un árbol. Las aves vendrían y devorarían su cuerpo. Al cabo de 3 días sucedió tal y como José había dicho, el jefe de los coperos volvió a su trabajo, pero ahorcaron al jefe de los panaderos. Los sueños del faraón. Pasaron 2 años. José ya tenía 30 años y permanecía preso. Una noche, el faraón tuvo 2 sueños. En el primero él se encontraba de pie junto al río Nilo. De pronto vio 7 vacas gordas y hermosas que salieron del río y se pusieron a pastar. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas que eran muy flacas y feas y éstas se comieron a las primeras. Pero aún así ni engordaron ni se vieron más fuertes. En el segundo sueño el faraón vio 7 espigas de trigo grandes y hermosas que salían de un tallo. Tras ellas brotaron 7 espigas muy delgadas y quemadas. Al igual que había visto en el sueño de las vacas, las 7 espigas delgadas se comieron a las más grandes, pero permanecieron igual de delgadas y quemadas. Entonces José respondió al faraón: ambos sueños del faraón son uno solo. Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años, y las 7 espigas hermosas también son 7 años. Se trata de un mismo sueño. Las 7 vacas flacas y feas que salían detrás de las primeras son 7 años, y las 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del oriente son 7 años de hambre. Como dije al faraón, Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. He aquí que vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero después de ellos vendrán 7 años de hambre. Toda la abundancia anterior será olvidada en la tierra de Egipto. El hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia pasará desapercibida en la tierra, debido al hambre que vendrá después, porque será muy grave.
El hecho de que el sueño del faraón haya sucedido 2 veces significa que la cosa está firmemente decidida de parte de Dios y que Dios se apresura a ejecutarla. Por tanto, provéase el faraón de un hombre entendido y sabio y póngalo a cargo de la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, ponga funcionarios a cargo del país que recauden la 1/5 parte del producto de la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Que ellos acumulen todos los alimentos de estos años buenos que vienen, que almacenen el trigo bajo la supervisión del faraón, y que los guarden en las ciudades para sustento. Sean guardados los alimentos como reserva para el país, para los 7 años de hambre que vendrán sobre la tierra de Egipto. Así el país no será arruinado por el hambre. El faraón quedó muy asombrado al ver cómo Dios le revelaba todo a José. Y lo nombró vigobernador de Egipto. 10 de los hermanos de José estaban entre los que llegaron desde otros países y regiones del mundo en busca de alimento. Al final, ellos sí se postraron ante José pidiendo su favor y comida, tal y como José había soñado cuando tenía solo 17 años. José reconoció a sus hermanos pero no dijo nada y ellos no se dieron cuenta de que era José. Él les hizo algunas preguntas para conseguir más información sobre su padre y sobre Benjamín, el hermano menor. José también intentaba entender el estado del corazón de sus hermanos. Primero los acusó de ser espías. Ellos se defendieron, pero él dijo que no les creía y los metió en la cárcel por 3 días. Al tercer día les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédese uno de ustedes bajo custodia, y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros: sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Génesis 42, versículo 18 al 21. José ordenó que les devolvieran el dinero sin que ellos lo supieran y en el camino de regreso a casa ellos se dieron cuenta de que aún tenían el dinero. Se asustaron y pensaron que era una trampa para volver a apresarlos. Sin embargo, no fue así y consiguieron llegar a su casa, todos menos Simeón, que se había quedado en Egipto bajo custodia. Jacob, el papá, no quería que sus hijos regresaran a Egipto, menos aunque se llevaran a Benjamín con ellos. El tiempo pasó, pero llegó el momento en el que necesitaban más comida. Debían regresar. Judá se responsabilizó por la seguridad de Benjamín y emprendieron el viaje. Iban cargados de regalos y productos de la región. También llevaban el doble del dinero por insistencia del padre que esperaba proteger a sus hijos de más contratiempos. José, al verlos, pidió que los llevaran a su casa y prepararan una gran cena. Ellos se asustaron, pero el mayordomo de José les dijo que estaba todo bien. Simeón, el hermano que había permanecido en Egipto, se reunió con ellos. Al mediodía, José se reunió con ellos para comer. Preguntó cómo estaba el papá y al ver a Benjamín, se emocionó. Se escondió para llorar y luego se reunió con sus hermanos para comer y beber juntos. Luego, José le ordenó a su mayordomo que al colocar los alimentos en sus bolsos, escondiera su copa de plata entre las cosas de Benjamín. El mayordomo lo hizo y poco después de ellos salir en su viaje de regreso a Canaán, el mayordomo los persiguió y les preguntó: ¿por qué me han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para adivinar? Génesis 44, versículo 4 y 5. Ellos lo negaron, pero obviamente, él encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Ellos se atemorizaron pues no podían permitir que apresaran a Benjamín. Sería un golpe demasiado fuerte para Jacob, su padre. José, al verlos tan exaltados, no pudo más y les reveló que él era José, el hermano que habían vendido a los madianitas. Yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Génesis 45, versículo 4 y 5.
Él les comunicó su plan, ellos buscarían al papá y vendrían a vivir a la región de Gosén en Egipto. Todavía quedaban varios años de hambre, pero en Egipto no les faltaría nada. Así lo hicieron. Buscaron a Jacob y él volvió a ver a su hijo José después de tantos años. Gracias por preferirnos y seguir apoyando este maravilloso canal. No olvides suscribirte, darle like y compartir. Dios te bendiga.